En este tercer y último video de nuestra serie hablando sobre autismo, quiero hablar de algo que genera muchísima confusión, el tratamiento. En concreto, ¿cómo es que cambia el tratamiento cuando el autismo tiene una causa genética? Y voy a decirlo desde el principio para que quede claro. El autismo no se cura, pero que no se cure no significa que no se trate. De hecho, no entender esta diferencia es uno de los errores más frecuentes y más costosos en el manejo del autismo. Cuando digo tratamiento, estoy hablando de intervenciones que tienen evidencia científica de que mejoran síntomas que interfieren con la vida diaria de quien vive con autismo. Esto pueden ser terapias conductuales y del desarrollo, apoyo educativo y psicoterapia, y manejo médico de síntomas asociados como las convulsiones, ansiedad, irritabilidad, entre otros. No existe un tratamiento universal ni una fórmula mágica, y mucho menos una cura. Cada intervención debe elegirse según las necesidades específicas de la persona. Ahora, muchas familias me preguntan por suplementos o terapias que se promocionan casi como milagrosas, desde el ácido folínico hasta tratamientos con tecnologías más novedosas como la estimulación magnética transcraneal. Y debo decir que mi respuesta siempre incluye que no tienen evidencia. Y aquí aclaro algo muy importante. Cuando digo que una intervención no tiene evidencia, no estoy diciendo que no pudiera funcionar. Muchas veces la investigación apenas está empezando a crecer y así es como ocurre todo en la ciencia. El problema surge cuando se presenta como garantía de éxito, porque eso puede retrasar terapias que sí se conocen efectivas al día de hoy o generar falsas expectativas. Debe haber transparencia en cualquier opción terapéutica que se ofrezca en el autismo para que cada paciente y cuidador pueda tomar decisiones informadas y seguras. Esto aplica tanto a tratamientos médicos como a intervenciones conductuales. La evidencia nos dice qué se ha probado y cómo ha funcionado en otros pacientes, pero la decisión final siempre debe considerar al paciente, su contexto y sus necesidades. Las guías revisadas por expertos muestran que no hay ningún medicamento que mejore todos los síntomas centrales del autismo. Lo que sí podemos tratar son síntomas asociados como ansiedad, irritabilidad, problemas del sueño o convulsiones. Y la respuesta a estos tratamientos va a ser muy distinta entre cada persona, como lo es para cualquier tratamiento farmacológico. Así que es de esperarse que exista cierta curva de aprendizaje mediante prueba y error. Es común que los padres desconozcan esto y se desesperen cuando el paciente no está mostrando la respuesta que se buscaba con un medicamento. Y es muy importante que se tenga esto en cuenta para evitar que se desvíen a terapias sin evidencia por temor a probar con otros medicamentos. Cuando conocemos la causa genética del autismo, se abre una ventana de información clínica valiosísima. Podemos guiar decisiones médicas, anticipar comorbilidades y evitar tratamientos que pueden ser ineficaces o incluso dañinos. Conocer la causa genética no va a cambiar el diagnóstico, pero sí puede cambiar el manejo y por lo tanto el pronóstico. En algunos síndromes genéticos específicos, los medicamentos que funcionan para un niño pueden ser contraindicados para otro, y eso es algo que veremos con ejemplos concretos más adelante. Saber cuál gen está involucrado puede decirnos qué medicamento usamos, cuál evitamos y cómo priorizamos terapias. Sabemos por estudios recientes que en los niños con autismo y epilepsia, la presencia de crisis no solo complica la vida diaria, sino que se asocia con mayor deterioro de funciones ejecutivas y de lenguaje en comparación con quienes no tienen convulsiones o las tienen bien controladas. Esto significa que un manejo anticonvulsivo efectivo temprano puede tener un impacto positivo real en el neurodesarrollo, más allá de simplemente evitar convulsiones. Déjame ponerte un ejemplo. Imagina un niño con autismo que además presenta crisis convulsivas y retraso en el lenguaje y conductas repetitivas. Si encontramos que el diagnóstico genético implica una variante del gen SCN2A, que es un canal de sodio en las neuronas, nos da información crítica para elegir el tratamiento adecuado, ya que sabemos que los anticonvulsivos estándar como fenitoína o valproato podrían no controlar las crisis o incluso empeorarlas, así que debemos pasar directamente a probar fármacos específicos como la motrigina, que han demostrado mayor efectividad en pacientes con esta causa genética en particular. Te doy otro ejemplo. Un niño con autismo que además presenta fatiga marcada, problemas digestivos graves y recurrentes, además de convulsiones, en el que confirmamos un síndrome de Melas,
que es una enfermedad mitocondrial de origen genético. Si indicamos anticonvulsivos estándar como el valproato sin conocer su diagnóstico genético, podríamos empeorar su función mitocondrial, afectando no solo su neurodesarrollo, sino su bienestar general. Debemos elegir medicamentos seguros para las mitocondrias y al mismo tiempo adaptar su nutrición y soporte metabólico para optimizar energía y función celular. Así que un diagnóstico genético es importante porque el control deficiente de las convulsiones se ha asociado con peor desarrollo cognitivo y funcional, y muchas veces se cree que la terapia no está funcionando. Por el contrario, un tratamiento anticonvulsivo efectivo y temprano puede mejorar significativamente el pronóstico del neurodesarrollo, permitiendo que el niño avance en el lenguaje, habilidades sociales y funcionales. Conocer la causa genética no solo nos dice qué hacer, sino también qué evitar, lo que puede marcar la diferencia entre el progreso y el deterioro. Y cuando se aplica de manera temprana y correcta, el tratamiento no solo controla las crisis, sino que protege el neurodesarrollo y la calidad de vida a largo plazo. Cada paciente con autismo es único y, por lo tanto, tiene necesidades y desafíos diferentes. Por eso no existe un tratamiento universal que funcione para todos. Nuestro objetivo principal es reducir síntomas que mejoren su calidad de vida. No estamos intentando cambiar el neurotipo del paciente. Eso significa que cada intervención debe evaluarse con evidencia científica y adaptarse al contexto y capacidades de cada paciente. Como médicos genetistas, no solo identificamos variantes patogénicas en los estudios de ADN, sino que utilizamos esta información para coordinar todo el plan de tratamiento cuando es posible. Esto incluye el manejo médico, terapias conductuales, ocupacionales, de lenguaje, apoyo psicológico y nutrición. Aplicar manejos estándar sin considerar la causa genética podría retrasar el progreso o incluso causar daño, como vimos en los ejemplos anteriores. Nuestro rol es anticipar estos riesgos y guiar decisiones seguras y efectivas, asegurando que estén alineadas con la causa genética. Y en las intervenciones no médicas, los enfoques estructurados y personalizados como entrenamiento conductual aplicado y terapias del desarrollo tienen evidencia de mejorar la comunicación y habilidades funcionales, sobre todo cuando se tienen objetivos claros. Cuando conocemos la causa genética, también podemos ajustar las expectativas terapéuticas. Por ejemplo, en niños con síndrome de Angelman o Rett, el lenguaje está severamente limitado, por lo que insistir en terapia de lenguaje verbal no es productivo. En su lugar, se debe trabajar la comunicación aumentativa con gestos, dispositivos de voz y reforzamos habilidades funcionales adaptadas a sus fortalezas y necesidades. Esto no significa que algunas terapias no sean efectivas, sino que hay terapias más eficientes y realistas, enfocadas en metas que realmente mejoran la vida diaria del paciente a corto y largo plazo, de acuerdo con su diagnóstico. Al establecer objetivos claros y alcanzables, evitamos frustración, optimizamos recursos y logramos progresos significativos en áreas críticas como la comunicación, autonomía y conducta. Ahora vamos a hablar de un tema que genera muchísima confusión: la alimentación, suplementos y estudios de laboratorio populares en autismo para fines de nutrición. La alimentación es un pilar muy importante en el neurodesarrollo, pero no hay una sola dieta para todo paciente con autismo. Por ejemplo, en un niño con intolerancia a la lactosa, eliminar lácteos mejora la digestión y por lo tanto el bienestar, pero eso no significa que una dieta libre de lactosa trate el autismo. Lo importante es identificar problemas nutricionales o metabólicos reales que pueden ser el origen de una alteración en el comportamiento del paciente y corregirlos para brindarle un alivio. No es recomendable seguir dietas de moda o tendencias de forma generalizada. Los suplementos pueden ser útiles para algunos pacientes, pero tampoco son universales. Tener un diagnóstico genético pudiera ayudar a determinar quién se va a beneficiar de ciertos suplementos. Por ejemplo, en algunos pacientes con autismo diagnosticamos una alteración genética del metabolismo de la biotina, una vitamina del complejo B. Gracias a este hallazgo podemos indicar suplementos específicos y dosis controladas. Este constituye un tratamiento dirigido a un déficit metabólico demostrado con base molecular que puede mejorar síntomas específicos como fatiga, coordinación motora o progresión neurocognitiva. Pero en pacientes que no tienen este diagnóstico, los mismos suplementos no aportan ningún beneficio clínico relevante.
y tengo que ser muy clara. Esto lo diagnosticamos con un estudio genético clínico, no lo diagnosticamos con estudios comerciales de nutrigenómica. Me parece preocupante la manera en la que se promocionan como imprescindibles algunos estudios de farmacogenética, nutrigenética o esos que le llaman de metilación, que por cierto realmente no analizan metilación, sino variantes comunes en genes que participan en ella. O esos estudios de ácidos orgánicos pero sin interpretación adecuada. Tuve una paciente que se realizó un estudio de ácidos orgánicos en sangre que mostraba un compromiso mitocondrial evidente, pero su médico funcional no lo interpretó de esta manera. Muchas veces se solicitan esos estudios para elegir suplementos sin siquiera conocer qué es lo que evalúan. Cuando yo la revisé 2 años después, pudimos diagnosticar una enfermedad mitocondrial específica y orientar un plan terapéutico adecuado, pero lamentablemente ya presentaba manifestaciones irreversibles. La alimentación y suplementos pueden ayudar muchísimo, pero esto demuestra que cualquier estudio solo es útil si se interpreta correctamente dentro de un contexto clínico, genético y multidisciplinario. Cada tratamiento, cada ajuste, cada intervención tiene un propósito: maximizar habilidades, minimizar riesgos, promover autonomía y mejorar la calidad de vida. El manejo del autismo es multidisciplinario por naturaleza. Debe haber coordinación entre pediatras, neurólogos, psiquiatras, gastroenterólogos, cardiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionales, de lenguaje, fisioterapeutas y nutriólogos. Esto evita tratamientos redundantes, contraindicatorios o innecesarios y permite que cada intervención tenga un impacto real en el desarrollo y la calidad de vida. La genética nos da un mapa molecular y el equipo multidisciplinario traduce ese mapa en acciones concretas y efectivas, ayudándonos a establecer metas alcanzables, planificar vigilancia médica y tomar decisiones informadas sobre intervenciones futuras. Tener un diagnóstico genético claro también permite anticipar posibles comorbilidades y complicaciones. Esto es algo que no siempre se comunica a las familias, pero puede marcar la diferencia en el desarrollo y la calidad de vida del paciente y sus cuidadores. El conocimiento de un diagnóstico genético nos permite saber qué problemas pueden aparecer antes de que se manifiesten y actuar de forma proactiva. Por ejemplo, si sabemos que un niño con autismo tiene un diagnóstico genético con riesgo de desarrollar convulsiones, podemos planificar una vigilancia temprana. Esto incluye electroencefalogramas periódicos, educación a la familia sobre signos de crisis y detección temprana de síntomas convulsivos. Por ejemplo, muchos padres desconocen cómo son las crisis de ausencia. El niño puede quedarse tranquilo viendo al vacío por unos segundos sin hacer movimientos erráticos ni caerse, y pueden pasar fácilmente desapercibidas. Si las detectamos a tiempo, podemos iniciar tratamiento adecuado y proteger su neurodesarrollo. Otro ejemplo son los síndromes de autismo asociados a un riesgo de desviación en la columna, entre otros problemas musculoesqueléticos. Si ya sabemos que nuestro paciente tiene esa predisposición, podemos iniciar una fisioterapia temprana y vigilancia ortopédica periódica, incluso antes de que aparezcan síntomas graves. Esto permite prevenir deformidades importantes, mejorar la postura y la función motora, reduciendo dolor y la necesidad de intervenciones quirúrgicas más adelante. La prevención también se extiende a otras áreas como el control de peso, la vigilancia metabólica, la función tiroidea, la salud digestiva, el sueño, entre otros. Por ejemplo, en niños con síndromes que predisponen a problemas endocrinos o digestivos, un monitoreo periódico y el manejo temprano evitan complicaciones y mejoran su bienestar diario. Esto demuestra que una evaluación genética no solo sirve para explicar la causa del autismo, sino que nos guía en la prevención y el cuidado general. Anticiparse a las comorbilidades permite que la intervención sea preventiva, no reactiva, y eso tiene un impacto enorme en la vida del paciente. Cada estudio, cada evaluación periódica y cada terapia temprana no son al azar, son parte de un plan integral para maximizar el desarrollo y la calidad de vida. Hasta ahora hemos hablado de que un diagnóstico genético en autismo puede dirigir el tratamiento, la prevención de comorbilidades y el manejo integral. Pero la genética no solo ayuda al paciente, sino que puede beneficiar directamente a sus familiares. Por ejemplo, si encontramos una variante en un gen que predispone a arritmias cardíacas en un niño con autismo,
debemos ofrecer un asesoramiento genético a los familiares de primer grado, quienes, a pesar de ser asintomáticos, pudieran estar en riesgo de una arritmia cardíaca potencialmente fatal. Si lo detectamos, podemos realizar un monitoreo cardíaco y colocar un marcapasos a tiempo, previniendo complicaciones graves. Este tipo de intervención salva vidas y demuestra que el beneficio del diagnóstico genético va más allá del paciente. Y con esto llegamos al final de nuestra serie de videos hablando sobre autismo. Si ya viste todos los videos, ya sabes que el autismo no se cura, pero sí se puede manejar, prevenir complicaciones y mejorar la calidad de vida con un enfoque basado en evidencia. Soy la doctora Yesenia Coronado, médico especialista en genética. Déjame en los comentarios si te gustaría que haga más videos hablando de autismo y genética. Gracias por acompañarme en esta serie y nos vemos en el próximo video.